Majo, ¿a ti te sobreprotegieron de niña? Un poquito. Un poco, ¿verdad? ¿Es Sí. algo normal en los latinos? Yo creo que más que todo en nuestra cultura. Uno ve a los americanos muy... ¡paf! El muchachito anda solo, se estila ir a la escuela solos en bicicleta. En mi país, ni de broma. Si no te llevaba un transporte, te llevaba tu mamá. Yo creo que también debemos entender las definiciones de los cuidados y la sobreprotección. De repente, eso es lo que vamos a despejar en este momento con el segmento que nos trae Rubén Turelo de la Casona CIE al despertador. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenido. Contento, Muchas Rubén. Yo entiendo que quizás a mí me hicieron algún tipo de sobreprotección, pero es que mi papá trabajaba todo el día, mi mamá trabajaba todo el día. A mí no me dejaban bajar. Yo estaba fastidiado. Yo veía a todos los niños jugando en el parque y yo los veía desde mi ventana y no me dejaban salir. Pero hoy yo entiendo, cuando yo tenía a mis niños chiquitos, veo inconsciente el niño que lo dejan solo todo el día en la calle. No sé si me sobreprotegieron, pero creo que me cuidaron. Ahora, ¿sobreprotección qué es? ¿Cuál es el límite de uno cuidar y mantener a su hijo bien cuidadito, bien resguardado? ¿Y cuál es la línea que rompe y pasa a ser sobreprotección? Que más adelante tú nos dirás si es dañino o no. Claro, sí, indudablemente que este tema es muy urticante. Cada vez que se habla, los papás como que miran hacia otro lado porque entienden de que ellos no sobreprotegen, pero en realidad cuando uno le marca algunas cositas, se dan cuenta que sí. La sobreprotección son acciones que son generadas por los papás, muchas veces reforzadas por los abuelos, radicadas en el miedo de que sus hijos sufran decepciones o situaciones difíciles. Generalmente se evita a toda costa que pasen los chicos por lo que ellos vivieron en su niñez, también en su infancia, como por ejemplo carencias, malas experiencias de vida o faltas de afecto, ausencia. Y como vos bien dices, se siguen patrones que son familiares. Generalmente toda la parte latina somos sobreprotectores. Y esto genera en los chicos situaciones muy limitantes para ellos, porque hay cosas que no pueden hacer porque te va a pasar esto no lo puedes hacer porque puede que suceda aquello. Y los padres de esta forma olvidan las obligaciones de sus hijos concentrándose solamente, por ejemplo, en los derechos. Los papás encuentran justificativo en muchas malas acciones, señalando a otro, por ejemplo, como el culpable, no tu hijo. Y es como que se parece tener un terror a decirles que no, o poner unos límites, como hablábamos en programas anteriores, que son tan necesarios para una vida saludable de los chicos. Pero todo esto que te estoy diciendo, sin lugar a dudas, es sin mala intención, o sea, no lo hacen Claro. queriendo ni a propósito. Son cosas que surgen naturalmente. Por ejemplo, nosotros estuvimos hace unos días, una mamá, vino un matrimonio a consultarnos y sus hijitos quedaron en una habitación contigua, por ejemplo, ¿no? Y la mamá se levantó en la reunión de media hora 3 veces para ver al hijo, por ejemplo. Claro, pero son cosas que surgen de una manera natural. Muchas veces los chicos son tan espontáneos que vienen y nos dicen, por ejemplo, quiero ir al baño. Y lo primero que le preguntamos nosotros es si él sabe higienizarse luego. Y si nos dice que sí, no hay problema. Y si nos dice que no, bueno, le explicamos cómo lo tiene que hacer y ellos lo hacen. Te das cuenta, cuando vienen los padres, se lo contamos, te das cuenta, y ellos lo primero que nos preguntan, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo? Y se limpió, se higienizó solo. Y los padres no lo pueden creer porque siempre piensan de que a lo mejor no se higienizan bien. Recuerdo otro caso también, una chica de 12 años, que tenía una hermana casada.
Los padres, o sea, vos sabés que la higienizaba en sus partes íntimas cada vez que iba al baño. Mirá la Imagínate. edad que te estoy hablando. Wow. Y a las 12 del mediodía, la madre se iba a la casa de la hermana, que se había casado hacía muy poquito, para ayudarle a hacer todas las cosas de la casa, incluso cocinar, para que cuando el marido viniera tuviera todo bien. Hasta nos llegó a confesar de que la noche de bodas de su hija, ellos, o sea, él y su esposo, durmieron en el mismo hotel en donde estaba su hija. No, por favor. Bueno, Pero, pero son casos que suceden. Te lo cuento casualmente porque nosotros lo hemos vivido. Nosotros vivimos situaciones en los chicos de ansiedad y de depresión, especialmente en los jóvenes, en los chicos que son adolescentes, porque no saben cómo afrontar las situaciones problemáticas. ¿Por qué? Porque sus padres les solucionaron todo. Incluso eso también influye mucho tiempo a la hora de definir su sexualidad. ujú. Tenemos casos que, por ejemplo, padres que ya de chicos grandecitos, o sea, estamos hablando de secundario, que los acompañan a los hijos en cada examen, por ejemplo, No. pero lo toman como algo totalmente natural. Y bueno, y eso es lo que sucede cuando esto se desarrolla en un ambiente familiar. Lamentablemente, quien paga la consecuencia son los chicos, porque no tienen crecimiento social ni emocional, y eso influye drásticamente en la parte intelectual también. Generan una dependencia, pero total, total. Y estos chicos son propensos a recibir bullying, porque los chicos se dan cuenta enseguida, o sea, los chicos pares, ¿no es cierto? Se dan cuenta enseguida que hay algo que no está bien, entonces, bueno, lo toman como un juguetito para generar el tema de bullying. Claro, porque sobre todo hay alguna edad, Rubén, donde los niños ni siquiera quieren que los papás lo acompañen a la entrada de la escuela, porque ya ellos quieren demostrarse autónomos. Entonces, si el Exacto. papá, basándose en ese miedo que tú nos comentabas, o sea, la sobreprotección nace desde el temor, desde el miedo, y sin duda alguna del desequilibrio entre los deberes y los derechos. Más o menos es lo que he ido entendiendo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros guiar a esta audiencia que está en sintonía del despertador a identificar que ellos están sobreprotegiendo a sus hijos? Bueno, muy buena tu apreciación, es exactamente así, todo se basa en el miedo. Y nosotros cuando tenemos que tratar chicos que, por ejemplo, tienen problemas en su parte intelectual en el colegio, pero que nos damos cuenta enseguida que viene de una sobreprotección, le comenzamos a sugerir a los padres muy sutilmente que le den independencia a los chicos para hacer cosas, que dejen que ellos hagan las cosas por sí mismos. Por ejemplo, que tampoco intervengan en situaciones de ellos. Por ejemplo, eh, un chiquito, sí, aquel fulanito me miró mal y no me gustó, mamá. Entonces la mamá va y habla con el nene y se pone a la altura del nene. O sea, Hmm. los problemas de los chicos son de los chicos, tienen que solucionarlo ellos mismos. Claro, es que la Eh, sobreprotección, Rubén, cuando tú quieres hacerle todo a tu niño, estás criando un inútil y un irresponsable. Eso lo sabemos y un Totalmente. dependiente. Pero cuando no dejas que tenga frustraciones, que tenga miedos, que tenga problemas, quieres cuidarle ya la parte de las emociones, está creando todavía mucho más mal y daño porque el día de mañana el papá y la mamá no va a estar para defenderlos. ¿Y qué pasa cuando un niño nunca ha tenido una frustración en su vida y de repente viene y es un adulto que está lleno de frustraciones porque la vida es bien fuerte? Yo se lo digo a mis hijos, se cae, párate. Yo no voy a estar ahí siempre para ayudarte a parar. Y yo creo que esa es la forma también que Dios nos trata a nosotros, Rubén. Dios no te levanta del suelo. Dios te ayuda, pero Él espera que tú des el primer paso. Y siempre lo dice así la Biblia. Él te pone todo, pero tú eres el que tienes que hacer las cosas y Él te va a ayudar. ¿Por qué nosotros tenemos que meternos tanto en el cuidado de los niños si estamos haciéndole un daño increíble?
Es verdad, y muy pocas veces los papás llegan a tomar conciencia. Nosotros, otra cosa que siempre le sugerimos es que antes de ayudarlo, piensen si lo puede hacer solo. ¿Te das cuenta? Y si se golpea, por ejemplo, como decís vos, se raspa una piernita, una rodilla, que lo deje, Ujú. porque es necesario que se caiga, que se golpee, que sepa que cuando se juega, por ejemplo, a la pelota, puede llegar a golpearse o a que lo golpeen. Por ejemplo, dejarlo hacer cosas simples, como por ejemplo su desayuno, dejar que él elija su ropa para ponerse, los juegos que quiere jugar, dejar que se equivoque miles de veces y que él miles de veces lo solucione. Enseñarles a ser responsables de su salud, de la higiene, de todas sus cosas. Por ejemplo, hemos tenido un caso de un niño que tenía 6 años y todavía usaba pañales porque le tenía miedo al inodoro. Wow. Pero ese miedo, claro, pero ese miedo Es se lo infundido, generan claro. los propios papás. Eh, no, o sea, tenemos que tratar de no pegarles nuestros miedos, sino animarlos y como padres saber escuchar y respetar las decisiones que ellos toman, por más que estén equivocados, cuando, como dices vos, Dios, o sea, ve que te caes, pero te ayuda a levantar, o sea, el que se tiene que levantar sos vos, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, si se equivocó, y bueno, esperar a que él pida la ayuda, entonces ahí sí podemos dar una opinión. Es muy importante este tema para las personas que nos están escuchando, porque si queremos nosotros tener unos ciudadanos adultos felices y equilibrados, responsables, como lo decía Gonzalo, es importante entender qué estamos nosotros transmitiendo en la pequeña infancia, sobre todo cuando están muy pequeñitos. O Rubén, yo sé que, por ejemplo, cuando la mamá es primeriza, tiende a sobreproteger más a ese primer hijo. Ya después, de hecho, hay muchos memes y caricaturas al respecto. Ya con el primer hijo le cuida todo, ya con el segundo disminuye y con el tercero ya el hijo se quería solo, ¿no? Pero sobre todo las primerizas o los primerizos deben tomar en cuenta mucho este tema para entender que todos los miedos que tenemos debemos buscar la forma de canalizarlos y de trabajarlos para no traspolar y llevar a esos niños y llenarles la vida de esos miedos, porque definitivamente van a pagar las consecuencias en la vida adulta. Claro, totalmente. Vos imaginate la necesidad que tienen los chicos de experimentar. Todos los chicos quieren experimentar. Por supuesto que es como dice Gonzalo, tenemos que cuidarlo. ¿Te das cuenta? Si vemos que se va a acercar a un enchufe de electricidad, por ejemplo, tenemos que, hay muchas veces que son tan Claro. chiquitos que no podemos explicarle que eso no se toca o que le puede hacer daño. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir. Entonces agarramos y ponemos un protector a todos los enchufes de la casa, ¿me entendés? Pero eso es, o sea, protegerlos, no sobreprotegerlos, sino protegerlos, o sea, cuidarlos. Ese en la edad temprana es fundamental. Ya cuando son más grandecitos, ya se les puede explicar, porque hoy los chicos con tanta visualidad, hay muchísimas cosas que pueden hacer y nosotros pensamos que no. Entonces, primero hay que dejar que ellos lo intenten y después, o sea, dar nuestra opinión. Como dice Majo, una madre primeriza va a tener miedo a todo y tiene razón, o sea, porque es primeriza, pero ya si se ve influenciada por una mamá que fue sobreprotectora, imagínate que de temprana edad el niño va a empezar a sufrir los efectos de esa sobreprotección y luego va a ser, sin lugar a dudas, un adolescente o un adulto totalmente inseguro. Ujú. Totalmente. Y además de eso, Rubén, el tema de la comunicación, porque yo lo ejercito con mis hijos en algún momento, cuando hay alguna dificultad, alguna frustración, algún problema, tú le preguntas al niño, cuando ya comienza el niño pues a razonar y a parafrasear ya formalmente, uno le pregunta cuál sería la solución y uno queda sorprendido. Yo lo comentaba ayer acá en El Despertador con Gonzalo, uno Claro. queda sorprendido con lo que puede producir como solución ese niño que está allí analizando también su medio ambiente. Yo creo que sería cuestión de tomar en cuenta a ese niño, de preguntarle, involucrarlo en el escenario, en la posible solución,
pero se requiere un estado de conciencia para llegar a esos niveles. Claro, por ejemplo, hay chicos que están entrando en una adolescencia y vos viste cómo es entrar en una adolescencia, a lo mejor, qué sé yo, una situación de que una amiga no te quiso dar un trabajo o, por ejemplo, hablar con vos, no quiso. Y bueno, hay chicos que son extremadamente prácticos, que directamente dan vuelta a la página. Yo me voy a quedar con quien me quiera y con quien me acepte como soy. O sea, no permiten, como decís vos, la intervención de sus padres para que le solucionen el problema de que su amiguita no le está llevando el apunte. Entonces ellos generan sus propias herramientas de defensa y los chicos, como decís vos, o sea, nos sorprenden a cada rato porque son extremadamente prácticos. Si no salió así, y bueno, lo voy a hacer de otra forma. Y nosotros utilizamos acá en el centro esa practicidad que ellos tienen para disminuir, para atenuar toda la frustración que pueden tener a través de un error que pueden haber cometido, de dar vuelta a la página, borrar y volver a hacerlo de nuevo. Rubén, y tomando en cuenta el tema cultural cuando hablabas del desequilibrio entre los deberes y derechos, por ejemplo, podemos notar cómo nosotros en América Latina tal vez nos tardamos un poco más en enseñar al niño a amarrarse el zapato, por decir algo, a cocinar y hacer otras tareas en la casa. Y vemos, por ejemplo, del otro lado del mundo, como en el caso de Japón, los niños a corta edad limpian sus escuelas, cocinan su comida y ya tienen responsabilidades sociales. Eso hace que una sociedad sea distinta y que como cultura sean una cultura mucho más avanzada. Totalmente, totalmente. ¿Te acuerdas que en programas anteriores hablábamos de cómo países que estaban directamente en el barro, en el fango, surgieron y bueno, utilizaron a la educación con una confluencia de todas las fuerzas políticas, realizando un plan a 15 años para que sus hijos tuvieran una educación de excelencia y así lo lograron. Y hoy esos países son competencias de las grandes potencias, pero países que eran insignificantes hoy ocupan un lugar preponderante en todo lo que es los exámenes de PISA y todo lo demás. Pero eso se logra teniendo un consenso entre todos. Y como dices vos, o sea, se le enseña a los chicos a realizar todas las labores principales de la casa, incluso te digo más, o sea, el tema de las huertas, que acá en nuestro país está muy a la moda, como quien dice, realizar huertas, cómo lavar un auto, todo, o sea, todo. ¿Para qué? Para que ese crecimiento social y emocional sea efectivo y genere chicos seguros en su adultez. Y al mismo tiempo adultos productivos en algún momento. Exactamente. Rubén, ¿ustedes ahí trabajan también esto con los padres? Te digo porque uno cree que está haciendo el buen trabajo con los niños y resulta que le estamos haciendo un daño, como tú dices, sin querer hacerlo. Uno quiere hacerle el bien a nuestros hijos y esa sobreprotección los daña. De repente, por esa sobreprotección no pueden sujetarse a la autoridad de un maestro, no pueden actuar libremente en la escuela porque se sienten inseguros y muchas veces su rendimiento escolar es malo y decimos, es que no sé qué hacer. No trates al niño, tienes que tratarte tú. Ustedes pueden ayudar a los padres, que alguien se comunique con ustedes y le diga, Rubén, escuché esto, quiero saber, he intentado todo con mi niño, déjame ver si intento algo conmigo. ¿Ustedes pueden trabajar esto con los padres? Sí, de hecho lo hacemos, Ellos tienen, cuando ingresan con sus hijos, tienen un apoyo, una contención que le es muy importante. Por ejemplo, con respecto a lo que vos decías, cuando los padres no encuentran, por ejemplo, para ellos, ¿no es cierto?, un buen ambiente educativo, enseguida lo quieren cambiar de colegio y nosotros le hacemos ver de que no existe el colegio para fulanito o para menganito, sino que los chicos son los que se tienen que adaptar al sistema educativo.
y le hacemos ver paralelamente a los padres todo lo que ellos están haciendo por demás, o sea, sobreprotegiendo. En muchos de los casos hay personas que tienen mentes muy abiertas y solucionan el problema, pero en minutos te puedo decir. Pero hay gente que no lo acepta y bueno, los padres son los soberanos, o sea, son ellos los que deciden qué es lo que quieren hacer. Es im- Pero nosotros, perdón, pero nosotros sí le ponemos, le decimos como hemos charlado ahora, todo lo malo que significa la sobreprotección para su hijo y todo lo que le va a pasar en el futuro si no cambian de actitud. Rubén, me parece que esa orientación que ustedes hacen con los padres, pues es muy importante porque en algunos casos esos padres sobreprotectores de repente pueden tener un niño con necesidades especiales que necesitan ser diagnosticados y precisamente esa sobreprotección no les permite identificar y ver que tienen que avanzar en un diagnóstico con sus hijos. Claro, claro, muchas veces nos dicen, no, mi hijo no tiene nada, no, ¿qué va a pasar si eso es normal? Y es como que ellos los diagnostican y no es lo correcto, porque la sobreprotección no es como, por ejemplo, digamos, un déficit atencional que vos lo podés diagnosticar. La sobreprotección surge, por ejemplo, en los casos nuestros, con las entrevistas que hacemos con los papás. Nosotros nos damos cuenta enseguida sobre si hay una sobreprotección. Entonces, lo damos a entender para que se comiencen a cambiar todas las actitudes. No existe el examen para saber si tu hijo es sobreprotegido. Ya saben, pueden comunicarse con Rubén Turelo a La Casona CIE. Ellos son una ONG, grupo de coaches especializados en el tratamiento de problemas en el aprendizaje conductual de niños y adolescentes. Búscalos ya en el Instagram, lacasona.cie, CIE, lacasona.cie, también en el Facebook La Casona CIE y también allí en las redes tienen el número de teléfono y la página web. Gracias, Rubén, por estos minutos dedicados al despertador en la mañana de hoy. Es un gusto y nos veremos el próximo miércoles. Sí, y por aquí antes de irnos dicen, saludos para Rubén Turelo, su amigo de Cuba, Félix Enrique Morales Pérez, ambos somos pedagogos, dice. Muchas gracias, Félix. Un abrazo para ti, Rubén, nos vemos el miércoles que viene. Gracias, chao, chao.